principio, creo que lo más importante es la caracterización y el nuevo escenario que hay nacionalmente que tiene que ver, diríamos, con la postura y las políticas que va desarrollando el gobierno nacional. En principio, digamos, hay algo que comúnmente que es común y que de pronto lo valoriza la gente, que tiene que ver con que las políticas económicas que se vienen llevando adelante están perjudicando profundamente a los sectores populares, a los trabajadores y a los sectores medio y medio más altos inclusive, ya que hubo distintas medidas, como ser primero el proceso de devaluación, donde el poder adquisitivo del salario se perdió en un 50%. Esa fue una de las primeras medidas que se tomó. Luego el tema de el pago a los buitres, que eso hace que de pronto haya una deuda que tiene el gobierno nacional y por lo tanto el pueblo argentino, ¿cierto?, con estos sectores, ¿cierto?, por 15 a 20 años más. Luego se producen los grandes despidos a nivel nacional, que hay entre los despidos y las suspensiones llegan casi 200.000 trabajadores. Y por otro lado, lo que hoy estamos viendo es el tema de los tarifazos, ¿cierto? El del agua, del luz, del gas, del agua, de la nafta, y bueno, podríamos seguir enumerando un montón de elementos que hace que de pronto el hombre común, ¿cierto?, el trabajador común, no tenga posibilidades de acceder, diríamos, a pagar, aunque quisiera pagar, lo que son hoy por hoy las tarifas y los servicios. Por otro lado, la pequeña y mediana empresa se ve con graves problemas que tienen que ver con la liberar, ¿cierto?, las importaciones, lo que hace es que de pronto los productos que vienen de afuera valgan muchísimo menos que los producidos acá. Entonces estas pequeñas y medianas empresas, por un lado, tienen menos ventas a partir de que los recursos del pueblo y los trabajadores son mucho menos, el poder adquisitivo es mucho menos, y por otro lado, ¿cierto?, la entrada de los productos extranjeros hace que de pronto no puedan competir y por lo tanto tengan que cerrar, como en el caso en Rosario en particular, donde allá hay más de 1.700 negocios que se tuvieron que cerrar porque no tienen posibilidad de pagar ni los alquileres, ni los gastos centrales, ni como dije anteriormente, ni las tarifas ni los servicios, al margen de que ya venden muchísimo menos. Esta es la realidad del contexto nacional que hace que el Levita en ese contexto trate de desarrollar en este nuevo escenario dos cosas. Por un lado, nosotros creemos que lo que hay que desarrollar en la Argentina es centralmente un frente anti-Macri, y en ese sentido creemos que, ¿por qué es importante un frente anti-Macri? Tratar de que todos aquellos sectores que no coinciden, ¿cierto?, con las políticas que lleva adelante este gobierno, nos unamos todos, al margen de la procedencia que tengamos cada uno, de las formaciones políticas, económicas, culturales, sociales, de dónde provenimos. Tratemos de ver quién es en este momento, lo que nosotros decimos que es el enemigo principal, que es este gobierno, para tratar de que entre todos podamos ver de que las conquistas que se lograron durante 12 años, ¿cierto?, no se vuelvan para atrás, y por otro lado tratar de ir avanzando y desarrollando una nueva forma de organización popular que tenga que ver con todos los sectores. Eso hace que el Levita tenga postura que muchas veces no se entiende en un primer momento, pero que luego cuando pasa el tiempo, cuando de pronto el escenario cada día es más claro, se van, digamos, comprendiendo, digamos. Por supuesto, es decir, muchas veces estamos muy acostumbrados a un discurso único, a una conducción clara, y eso hoy no lo tenemos, ¿cierto? Uno, porque no hay una conducción clara, y por otro lado es que no acordamos con el discurso único. Es que para nosotros el desarrollo de una fuerza social
tratar de que, ¿cierto?, se componga con todos los sectores. Al principio eso no se veía muy claro y bueno, hoy lo vamos cada día viendo más. Inclusive hoy la de Carlotto, digamos, plantea algunas diferencias con respecto, ¿cierto?, la presidenta de la Abuela Plaza de Mayo, es decir, algunas diferencias en la forma de construcción política, no el reconocimiento de los 12 años, porque eso nosotros siempre fuimos muy claros sobre ese tema, creemos que fue el mejor gobierno de los últimos 50, pero sí ir reconociendo en que, por un lado, es decir, nosotros tenemos que decir no a la corrupción, y menos cuando los sectores populares y un proyecto nacional popular, ¿cierto?, son aquellos que en teoría no pueden aceptar ningún nivel de corrupción. Y por otro lado, por supuesto, ni la que hubo ni la que hay hoy, que también existe y en gran medida, inclusive muchísimo mayor de la que uno podría evaluar, digamos, de lo que son las corrupciones individuales a lo que son las corrupciones estructurales, de lo que es la restauración conservadora o liberalismo. Y en ese sentido, el Evita lo que está haciendo es tratando de, en este escenario de implosión interna del peronismo, tratar de aglutinar a la mayor cantidad de sectores. Por un lado, como te dije, socialmente, a través de todos los grupos, sean peronistas o no peronistas, y por otro lado, desde el punto de vista político, con todos los sectores del peronismo que de alguna manera no coinciden, ¿cierto?, con el proyecto de Macri a nivel nacional. Y en ese sentido es que claramente nosotros no decimos que estamos con Massa ni queremos estar, lo que sí decimos que si Massa dice que es peronista, que venga a la interna. Nosotros queremos disputar la interna, ¿cierto?, junto con otros sectores, en la provincia de Buenos Aires en particular, ¿cierto? Nosotros estuvimos reunidos con Randazzo, que fue ministro 8 años de Cristina, y con otros sectores, tratando de conformar un espacio lo más amplio posible, que por un lado considere todo el proceso que pasó y por otro lado tenga presente cuál es el escenario actual y cómo debemos construir entre todos, ¿cierto?, una alternativa que sea viable para el 2017. Nosotros tenemos, por un lado, hoy por hoy como dividido, digamos, en el movimiento Evita en la estructura política y la estructura social. En la estructura política, lo que te explicité anteriormente, y lo que es la parte social, que tiene que ver donde aglutinamos a un montón de sectores que están desde la iglesia, los curas villeros, los curas del tercer mundo, los cartoneros, los manteros, que son los vendedores en la vía pública, que todo eso conformaban lo que era la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es la CETEP, donde desde un inicio, ya hace 5 años, ¿cierto?, que hoy tiene más visibilización, pero que está desde hace 5 años, estamos intentando desarrollarlo, es que donde nos tenemos que poner de acuerdo no es en la parte política, sino en la reivindicativa. ¿Cuál es? Es decir, apoyar a las fábricas recuperadas, ¿cierto?, a tratar de que, digamos, que si hay despido, estar al lado de los que son despedidos, y así un montón de reivindicaciones, como la de los manteros, por ejemplo, que puedan seguir vendiendo, diríamos, en San Telmo, cosas que hoy por hoy están tratando de que eso no se produzca así, digamos, cuando hoy es una forma de existencia y de poder vivir, ya que de pronto no hay trabajo y hay muchos de esos que están vendiendo que fueron despedidos, ¿cierto?, tanto en la empresa pública como privada. En ese marco, la verdad que estamos desarrollando con muchos grupos que compartíamos todo el espacio del kirchnerismo durante los 12 años, otros sectores que no provenían del kirchnerismo, y ahora el 7 de agosto ¿cierto?, lo que hacemos es que empiezan a participar dentro de lo que es la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Es decir, de los cuales no compartimos nosotros y no compartíamos la caracterización política que podían haber tenido anteriormente, pero sí compartimos cómo tiene que ser el futuro.
Y en ese sentido, bueno, va a ser una movilización que es justo el día 7 de agosto, el día de San Cayetano, desde en Liniers, donde queda la capilla de San Cayetano, hasta la Plaza de Mayo, donde, bueno, ahí pensamos que va a haber entre 70 y 80 mil compañeros movilizados. La mayoría va a ser de capital, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, pero va a haber delegaciones de todo el país. Y bueno, queremos por un lado visibilizar, diríamos, estos sectores que son los trabajadores no formales, y por otro lado demostrar los niveles organizativos que va teniendo la CETEP en todos los lugares para... Vos fíjate acá, un caso particular de la CETEP en Rosario es el Mercado Popular. Es decir que ahora teníamos uno en el centro donde era la toma, y ahora el otro que inauguramos la semana pasada fue en la zona sur, digamos. Uno de los casos. Después están las cooperativas, ¿cierto? La semana pasada hubo una movilización de la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Bueno, todos estos sectores estamos todos uniéndonos, todos trabajando en común, y el común denominador viene a ser lo que te dije anteriormente, la pelea diaria, ¿cierto? Por poder subsistir en un escenario complejo, en un escenario de los grandes grupos económicos, de los grandes grupos mediáticos, y donde realmente se perjudica claramente todo el día el pueblo argentino. Y como siempre decimos nosotros, habría que ver que el pueblo se fije cómo vivía antes y cómo vive ahora. Yo creo que ese es un ejemplo de lo más claro que puede haber para analizar cuál es la situación que vive hoy, que uno se encuentra en la calle cotidianamente cuando va a tomar un café, que va con los amigos, etcétera, etcétera. Muchos que habían votado a Macri porque creían que podía ser una alternativa mucho mejor que el gobierno anterior y que tenían todo su derecho, hoy se encuentran, ¿cierto?, con una situación compleja, muy compleja, donde realmente, como te dije anteriormente, no es que no quieren pagar las tarifas, sino que no pueden pagarlas.